Hoy vamos a tocar el tema del Esequibo, la penetración inglesa a través de lo que ellos llaman su Guayana, su Guyana, en territorio venezolano, y es algo que nos han pedido nuestros seguidores desde hace mucho tiempo. Y la verdad que es un tema enjundioso que en España se habla muy poco y bueno, pues es un tema de rabiosa actualidad para el mundo hispano, como son otros temas relacionados como Gibraltar, las Malvinas, Belice y un largo etcétera. Y como siempre con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante que levanta pasiones en Venezuela como es el territorio del Esequibo, ¿no? Ese Esequibo que España siempre protegió durante los 300 años de la monarquía hispánica y que si nos ponemos a ver es el territorio hispano más grande perdido con Inglaterra, porque es una extensión territorial eh, sumamente importante en comparación con como lo puede ser las Islas Malvinas, Gibraltar o Belice, ¿no? Ahí la hispanidad estamos perdiendo un gran territorio ante el mundo anglosajón y bueno, estos conflictos tienen vieja data, ¿no? Tú sabes que en España, Emilio, suena mucho, por supuesto, Gibraltar, porque es un tema que padecemos vergonzosamente desde principios del siglo XVIII, que por cierto es un tema que padecemos gracias a los aliados del archiduque en la guerra de sucesión. Dicho sea de paso, hay que recordarlo, los aliados del archiduque cometieron esta patraña, esta felonía que nos sigue afectando, porque Gibraltar finalmente no es solo un pueblecito. Gibraltar es toda una geopolítica y una economía dirigida contra España y que así sigue siendo a través del contrabando, a través del lavado de dinero, con el consiguiente perjuicio que se nota muchísimo en la provincia de Cádiz, en especial en la comarca del Campo de Gibraltar. Suena también mucho el tema de Malvinas, aquí en España siempre ha sonado, pero no suena tanto el tema del Esequibo. O sea, si al español medio le hablamos del Esequibo venezolano, está perdido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Creo que fuera de Venezuela el tema del Esequibo es muy desconocido. Y es importante señalar que este territorio es muy rico, está lleno de petróleo y de gas en su costa, ¿no? Y, bueno, Venezuela de por sí es un país muy rico en petróleo y en gas, pero las costas del Esequibo también lo son, y no solo de gas y petróleo, de oro, de hierro y de diamantes, ¿no? Y de otros minerales, o sea, sumamente rico y sumamente grande el territorio. Pero hay que remontarnos a la época virreinal, ¿no? Sobre el control hispano de este territorio. Y bueno, España siempre trató de mantener el control hasta lo que es el río Esequibo, porque del río Esequibo para allá es un territorio impenetrable de selva. Nada Ujú. más en las desembocaduras de los ríos es que se puede medio asentar a alguna población estable, ¿no? Y por eso es que España le importó el territorio hasta el Esequibo, porque del Esequibo para allá era casi impenetrable ese territorio. Y bueno, la Guayana española pues tiene zonas de sabana, como la Gran Sabana en lo que es hoy el estado Bolívar. En la zona del Esequibo también tiene mucha sabana. Y por eso España le da importancia a este territorio, a pesar de que estaba casi deshabitado y que había muy pocas tribus, hay que decirlo así. Y bueno, Antonio, el río Esequibo es uno de los ríos más largos y caudalosos de Sudamérica. Ujú. Y como bien dije, fue la frontera de la Guayana española durante la época hispánica y ha sido fuente de conflictos limítrofes hasta el presente, inclusive, ¿no? Y el territorio de la Guayana Esequiba era de Jiure, una provincia española dependiente de la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Ya en el siglo XVIII y anteriormente podríamos decir de la provincia de Guayana y del virreinato de la Nueva Granada y los anteriores virreinatos, Sí, ¿no? algo así como la Y bueno, el nombre Luisiana, original que le dieron, sí, o sea, algo así jugaba el mismo rol que podría jugar a lo mejor la Luisiana con la Nueva España, ¿no? Algo así. sí, exacto, es un territorio de frontera que sirve, bueno, para, sobre todo para la defensa de lo que fue las Indias españolas, ¿no? Y bueno, muchos dirán, bueno, ¿y de dónde viene el nombre de Esequibo? Porque
es como un nombre original, ¿no? Y este nombre es el que le dieron los primeros exploradores españoles, que fue el explorador Esquivel, ¿no? Lo descubrió en 1498 durante el tercer viaje de Colón al Nuevo Mundo y fue uno de los tripulantes de la expedición, Juan de Esquivel, que era lugarteniente de Diego Colón, fue el que descubrió el río mientras estaba explorando las bocas del delta del Orinoco y bueno, en su honor se bautiza. Y un año después, en 1499, el explorador Alonso de Ojeda lo navegó por primera vez y lo llama Río Dulce, aunque en la cartografía se le denominó como Esequibo, ¿no? Lo que sería una Mm. derivación del apellido del descubridor original del río, Juan Esquivel. Lo que pasa, bueno, hablando también, es un área que no está demasiado alejada del Brasil, ¿no? O sea, por lo que tú Ujú. decías, la zona de Roraima, ¿no? Porque claro, Roraima a día de hoy es un topónimo que nos suena a Brasil, pero Roraima incluso es un monte, ¿no? Que está también en Venezuela y que ha Sí, sido también un foco de encuentro de varias potencias europeas. Por eso te decía también un poco lo de la Luisiana, porque me recuerda a la problemática que hubo en Norteamérica cuando varios países europeos se chocan. Pues entonces la Guayana Esequiba o el Esequibo o la Guayana española, como lo queramos denominar, como tú bien dices, entonces ha sido un territorio muy disputado y a día de hoy, por ejemplo, hay una serie de riquezas mineras, petrolíferas. Claro, no obstante, el neófito, Emilio, se encuentra con que la penetración británica, o sea, perdón, el Esequibo tiene, digamos, una penetración a través de la Guyana o es una penetración británica directa o de qué forma, porque tenemos varios contenciosos, sobre todo de los años 60 del siglo XX, ¿no? ¿De qué forma, digamos, los anglosajones están penetrando en la zona? no, es que los anglosajones le pusieron el ojo desde muy temprana tiempo, y no solo los anglosajones, ya hablaremos de otras potencias enemigas de la monarquía hispánica que trataron de imponerse y algunas lo lograron, ¿no? Pero vamos a ir a los años de 1530 y 1531, cuando el territorio fue conquistado por Diego de Ordaz, ¿no? Este famoso conquistador español. Y para formar sus límites, la monarquía hispánica construyó un fuerte a las orillas del río Esequibo, entre los ríos Cuyuní y Mazaruni, y tomó posesión legal en el año de 1591, ¿no? Pero ya los ingleses, como bien digo, empiezan a ponerle al ojo a la zona y es el primero que lo hace es el pirata Walter Raleigh, que organizó en 1595 una expedición por Guayana, aunque al final fue un fracaso, ¿no? En su intento de conseguir, recordémonos, el Dorado y también de establecer presencia inglesa en la zona. Este fue el primer intento, ¿no? De inglés. Y bueno, en 1614, por orden de rey Felipe III, se establece el primer asentamiento de la región en la parte inferior del río Esequibo. Estos primeros colonos asentados tuvieron una relación amistosa con la población nativa y también realizan las primeras plantaciones de caña de azúcar y de cacao en la zona, algo que después los ingleses no hicieron, llevarse bien con la población nativa, ¿no? Claro, y por eso te decía, porque el Esequibo, de hecho, es un conflicto que toma nueva forma en el siglo XX, a partir de los años 60. Sí, sobre todo, bueno, no a partir de los años 60, eso tiene muchísimos Bueno, claro, viene años. lo que tú dices, de mucho más atrás, ¿no? Viene de mucho más atrás. Aquí ya estamos viendo, ¿no? Entonces, cómo los ingleses le ponen el ojo. Inclusive, en el año de 1623, la Guayana española sufre incursiones de los holandeses que estaban asentados en Surinam, que era una zona más alejada, ¿no? Del río Esequibo, pero son expulsados por los pobladores hispanos con ayuda de los nativos. Y bueno, la monarquía hispánica trató de mantener pues, los 300 años que duró bajo control la zona del río Orinoco y el Esequibo. Inclusive, Antonio, hasta los franceses en el siglo XVII, desde sus enclaves de las Antillas, hicieron alianzas comerciales y bélicas también, con tribus de la región de Pari y del río Guarapiche, o sea, esto más allá de la Guayana, esto es lo que hoy en día es el estado Monaga y Sucre, ¿no? Y hicieron estas alianzas con los indios galabis y caribes, que eran tribus belicosas y no eran aliadas hispanas, pero en 1657 son expulsados por las autoridades españolas y bueno, los holandeses tendrán que regresar a la zona de la Cayena, ¿no? Y se establecerán, perdón, los franceses se establecerán en la zona de la Cayena y se establecerán ahí expulsando a los holandeses.
Y inclusive hasta los suecos llegan a la región del Esequibo porque fundarán el fuerte Barima y se adueñan de la zona hasta el puesto de Huaquepo. Antes de esto ya estamos hablando del siglo XVIII, en 1732. Y bueno, el rey Felipe V manda a expulsarlos en 1737, ¿no? Y sabes que quién curiosamente es el que organiza la expedición para expulsar a estos suecos, Antonio. Sí, sí, lo estaba viendo en el artículo que ha subido hace un rato y bueno, dilo y ahora lo comentamos. Sí, bueno, nada más y nada menos que Carlos Sucre y Pardo, que es el bisabuelo de Antonio José de Sucre. Qué casualidades, ¿no? O sea, estamos hablando de otro criollo discriminado que no pudo acceder a puestos de gobierno según la mitología oficial de las independencias, ¿no? No, bueno, él no era criollo, era nativo de Flandes, Claro, no, sí, pero, sí, yo sé, pero me pero la refiero familia que de Sucre era muy discriminada, ¿no? a eso voy, o sea, se inicia una línea de poder que van a estar todos discriminados, todos como los Bolívar o como tantos otros, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, aquí vemos que España siempre trató de mantener a raya, ¿no? A aquellas potencias enemigas que quisieron hacer presencia en el territorio del Esequibo. Y bueno, hay que decirlo, llegó un momento en que ya España no podía hacer nada y ese momento es en 1814, ¿no? Cuando Gran Bretaña aprovecha que Venezuela se encuentra sumergida en la guerra de independencia e invade los territorios al oeste del Esequibo, ¿no? Y se consolida en el territorio en 1831, cuando ya Venezuela era una república independiente. Y bueno, contra una nueva república inmersa en guerras civiles en todo el siglo XIX y eternas crisis económicas después, Ujú. Gran Bretaña expande su territorio más allá de las fronteras establecidas por España durante la época virreinal, hay que decirlo así. No, claro, y además vamos a lo que vamos, es decir, uno de los máximos líderes de la causa secesionista en la América Española, Simón Bolívar, pues él era partidario de entregarle territorios americanos a Gran Bretaña. Él propone entregar Panamá, propone entregar Nicaragua, o sea que en el fondo la penetración anglosajona en el Esequibo es un deseo bolivariano. No, totalmente de acuerdo. Inclusive hay un sacerdote jesuita español que se llama Pablo Ger, que es un destacado investigador, historiador y escritor, que por cierto es nacionalizado venezolano y es autor de numerosos libros de historia de Venezuela y asuntos fronterizos sobre todo. Y hay un artículo muy interesante, Antonio, que nos habla de cómo desde la independencia en Venezuela se creó una anglofilia, ¿no? Ingenua Sí, por sí, sí. parte de los gobiernos republicanos, siendo contraproducente para los intereses nacionales y la integridad nacional. Y bueno, voy a citar a Pablo Ger. Dice, la ayuda económica y política prestada por el gobierno inglés a causa de la independencia y la participación directa de los hombres de la Legión Británica contribuyeron a la formación de un peligroso sentimiento pro-británico en los venezolanos. Si uno fuera a juzgar al pueblo venezolano por lo que dicen sus dirigentes en la época de 1840 y 1850, parecía que la formación patética de nuestra nacionalidad en lucha secular contra los extranjeros había dejado en la conciencia del pueblo una huella muy superficial. Sublet y Páez son dos expresiones características de una anglofilia ingenua, falta de perspicacia para entender que los intereses de la Gran Bretaña tarde o temprano entrarían en conflicto con los de Venezuela y que en ese caso no se podía esperar de la gran potencia un trato diferente del impartido a otras naciones pequeñas. Así, en el conflicto de límites entre la Guayana Británica y Venezuela, porque hay que decir que los ingleses sí llegaron a establecerse al oeste del río Esequibo, eh, y bueno, iniciando con la violación del territorio de Amacuro Barima, ¿no? Por la expedición de Shuckburgh en 1841. Y tanto Páez como Sublé confiaron demasiado en las buenas intenciones del gobierno británico. Su anglofilia no les permitía ver que la violación de nuestro territorio obedecía a la vieja política británica, tendiente a asegurarse el dominio de la navegación del más importante río del norte de Sudamérica. Está hablando del río Esequibo. Esta ceguera explica que Sublet, siendo presidente de la República en las cartas a Lord Aberdeen y a su ministro en Caracas, Daniel Oleari, ¿qué tal? Ya ves. Minimizará a la importancia de las tierras bañadas por el Barima y el Amacuro, como si importaran poca cosa a Venezuela, mientras que los ingleses consideran indispensable el dominio de esos dos ríos para asegurarse la navegación del Orinoco. ¿Qué tal, Antonio?
Es que mira, con esto del Esequibo y esto que este aporte documental imprescindible que aportas, a mí me viene una reflexión y es lo siguiente. Nosotros hemos sido críticos muchas veces cuando, pues qué sé yo, se le culpa a los ingleses absolutamente de todo, ¿no? Porque tampoco hay que caer muchas veces en lo mismo que caen los indigenistas, en victimizarnos. Ahora bien, de ahí a irnos al otro extremo, como hacen otros, de decir, no, los ingleses son amigos, son un pueblo aséptico. No, o sea, el inglés ha jugado su rol como potencia. Es más, yo te digo, puedo entender que los ingleses jueguen ese rol como potencia, lo que no puedo entender es lo perdido que estamos los hispanos en general. Porque esto del Esequibo es una muestra muy viva, como tú dices, además, una grandísima pérdida de territorio, mucho más que Gibraltar, mucho más que las Malvinas. Eh, y sin embargo, los perdidos que estamos con esta cuestión y los perdidos que estamos ante el papel de las potencias, porque hay otros que dicen, no, es que debemos aliarnos con Rusia o con China o con... Mire usted, juega muchas veces, pues parece que estamos en un juego romántico de mesa, ¿no? Y no se entiende muchas veces el papel de las potencias. Y Gran Bretaña a día de hoy, no te estoy hablando del siglo XIX, hoy, por muy de capa caída que esté, yo siempre me acuerdo del amigo Francisco Núñez del Arco cuando dice que la City, Londres, sigue siendo un gran emporio financiero y que tienen enclaves coloniales y paraísos fiscales. Y esto es la realidad británica de hoy, independientemente de que hay algunos que caigan en la demagogia o en el victimismo, pero la realidad no se puede ni se debe negar. Y el Esequibo a mí me parece un caso muy ilustrativo y de lo perdidos que estamos, Emilio, que es que en España no tenemos ni idea de estos temas y no solo en España, sino es que en los países vecinos de Venezuela tampoco. O sea, tú si preguntas en Perú, en Bolivia, o qué sé yo, en Argentina, muy pocas personas saben lo que es la problemática del Esequibo, cómo se recrudece en el siglo XX y cómo sigue hasta nuestros días. Y otro detalle yo creo que es importante, pues claro, el chavismo saca cuando le conviene el tema del Esequibo, de la Guayana Esequiba, muy bien, pero en su día Fidel Castro compadreó con la Guayana inglesa. Y eso es un tema que tiene muy callado el chavismo. Pues claro, Fidel Castro hubo una época que no le interesaba Venezuela o si le interesaba era solo para apañar sus recursos. Ya cuando tuvo un gobierno que él podía manejar, ahí sí ya el Esequibo, ¿no? Era el anticolonialismo, no sé qué. Entonces, bueno, al final vamos a lo que vamos, Emilio. El no entender el papel de las potencias, la historia, no, la historia ni los problemas del presente lo podemos juzgar como ensoñaciones románticas o como un juego de rol o de mesa, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo. Todos los países van a ir a favor de sus intereses y eso es algo que los hispanos no entendemos. Los anglosajones van a ir por sus intereses. Eso es así. ¿Por qué Venezuela fue una potencia petrolera en el siglo XX? Bueno, porque los estadounidenses les interesaban el petróleo y Venezuela pudo desarrollarse. Si no hubiera tenido petróleo, pues no se hubiera desarrollado como se desarrolló, ¿no? Y es prácticamente porque ellos eran los que sacaban el petróleo. Ya después que se nacionalizó el petróleo, Venezuela fue poco a poco sin rumbo, ¿no? Pero como tú bien dices, y lo lamentable es que es un territorio de casi 160.000 kilómetros. O Imagínate. sea, es gigantesco, ¿no? Y bueno, esto como hemos dicho, desde el siglo XIX es que se pierde. O sea, justamente aquellos libertadores, aquellos próceres de la independencia, los que pierden este territorio de 160.000 kilómetros con Inglaterra, porque España siempre trató de mantener a las potencias enemigas afuera. Inclusive, hay algunos hasta hispanistas que dicen, bueno, Daniel Oleari era irlandés y él velaba un poco, ¿no? Por las víctimas de la guerra de la independencia, pero es que Daniel Oleari fue un agente británico. Claro. ¿Y sabes quién trata ese tema de Daniel Oleari con el Esequibo? Porque la pérdida del Esequibo se debe mucho a Daniel Oleari, el historiador venezolano Oscar Llanes, que tú bien lo conoces, Sí. Antonio. Y él escribió, pero hay que recordar que también Daniel Oleari fue decán de Bolívar, amigo íntimo de Páez, cuñado de Carlos Soulet y cónsul del Reino Unido en Venezuela, ¿no? Buen Y currículum. bueno, Oscar Llanes en 2009 publicó un artículo en el diario El Universal hablando de este tema, ¿no? Y lo cito. Muy poca gente conoce que Daniel Florencio Oleari fue
de los grandes responsables de los 150.000 kilómetros de territorio que nos robó Inglaterra. El misionero capuchino Padre María de Bengamián escribió una obra que debía ser texto obligatorio en las escuelas venezolanas. Y cita, el Esequibo, frontera de Venezuela. A continuación, el misionero los relata, o cito, el gobierno de la República le concedió los máximos honores de ilustre prócer de la independencia, acogiendo sus restos mortales en el Panteón Nacional. Pero la historia nos tiene reservada a veces sorpresas bien ingratas. Entre ellas tenemos la de la conducta de nuestro decán con Venezuela, su segunda patria. Recuerde que es nativo de Irlanda, ¿no? En cuestión de los límites con la Guayana, en la que se esforzó para convencerle al presidente Sulet, su cuñado, que las justas demandas de Gran Bretaña respecto a la Punta Parima eran desestimables, ¿no? Bueno, él era el representante de la Gran Bretaña en Venezuela desde junio de 1840 y su condición de tal y las muchas amistades que ésta poseía lo situaban en condiciones envidiables para haber servido con lealtad a los intereses de la misma. Él mismo fue quien cometió la villanía de sugerir, siendo cónsul inglés en Caracas, a Aberdeen, que si en las relaciones exteriores de Venezuela aparecían los documentos donde Inglaterra autorizaba a Venezuela la erección del Faro Barima, siendo cónsul su predecesor, el señor Kerr Porter, que le contestaran a él los del Foreign Office, que las notas de Porter eran de carácter personal suyo y no de origen oficial, y que por tanto desconocían todo compromiso para que Inglaterra, emanado de ellas, se valió de su influencia ante su cuñado Sublet para impedir que Venezuela construyera dicho faro en uso de sus derechos de dueña de aquella región. Al descubrirse tales procederes, lo que merecía en vez del lugar del Panteón Nacional era el río Guaire. El río Guaire es el río de Caracas que está todo contaminado y te podrás imaginar. No, o sea, es que al final luego se acuerda uno de temas como en el Capitolio de Caracas, pues figuran Bolívar y Páez, perdón, con la bandera británica. Si es que al final todo nos lleva a lo mismo, y no es por caer en la conspiranoia, es por caer en los hechos. Si es que además es No, estamos sencillo. hablando de hechos documentados. Claro, al igual Estamos que Estados citando. Unidos ya se reconoce la ayuda española a su independencia, pues yo no entiendo qué se gana por parte de bolivarianos, sanmartinianos y etcétera de negar los hechos. Pero es más, aquí en España también, Emilio, porque el problema del Esequibo, igual que el problema de Malvinas o de Gibraltar, no es una mera posesión territorial, porque de hecho el Reino Unido no lo concibe así. Es la penetración económica y política. Gibraltar, como decimos, yo no sé si tendrá 30.000 habitantes, pero tiene más empresas que habitantes y todo el lavado de dinero, del narcotráfico, del contrabando. Y durante el siglo XIX, mucha o parte de la desestabilización política y económica de España se apoyó desde Gibraltar. O sea, uno no entiende la desamortización de Mendizábal sin los juegos que vienen de Gibraltar o la penetración inglesa, por ejemplo, en la minería española durante hasta principios del siglo XX. O sea, recordemos que Huelva es la cuna del fútbol en España y eso es por algo. En la provincia de Huelva, Emilio, se llegó a celebrar el cumpleaños de la Reina Victoria como fiesta oficial. O sea, eso fue vergonzoso. Y Gibraltar fue la punta de lanza. Lo mismo pasa con Malvinas, lo mismo pasa con el caso del Esequibo, ¿no? No es tanto, digamos, que lleven allí millones de ingleses, porque bueno, pero sí hay que contar una cosa, Gibraltar, si es verdad que la población fue sustituida, porque los actuales llanitos no son los gibraltareños. Los gibraltareños son los que sobrevivieron a la carnicería que los británicos hicieron allá y fundaron el pueblo cercano de San Roque. Los actuales habitantes de Gibraltar proceden de una sustitución de la población que hicieron los ingleses, que trajeron además muchos italianos, malteses, irlandeses, incluso algunos sefardíes. De ahí se forma el Gibraltar a partir del siglo XVIII, porque la población fue aniquilada y los pocos supervivientes fundaron San Roque, que eso es otro episodio, Emilio, de nuestra historia muy olvidado. Las tropelías que cometen ingleses y holandeses ayudando al archiduque, porque además muchos conventos de la zona fueron arrasados, cometieron también violaciones, actos, en fin, absolutamente infames, entrando en una guerra de sucesión que desde el principio lo tenían perdida, pero solo por perjudicar a España lo hicieron, ¿no? Y en ese equipo, yo creo que pocos gobiernos venezolanos se han dado cuenta de eso,
por supuesto, amén de la vergüenza territorial que eso supone, es de la penetración económica y política que tienen contra Venezuela. Pero claro, el problema es que estas cuestiones, Emilio, no se resuelven con demagogia. Porque a mí de qué me vale los discursos estos castrochavistas con muchísimas alaracas si después no cambia nada, si después estás en lo mismo y estás rindiendo idolatría a un prócer como Bolívar que era partidario de este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, es que por los próceres, llamados próceres de la independencia, es que se pierde este territorio, como hemos citado anteriormente. Pero ¿sabes qué es interesante de cómo juegan los intereses de cada una de las naciones? Que recordemos que sí, la Guayana o Guyana fue una colonia inglesa, pero luego de la independencia ellos trataron, se acercaron mucho al comunismo. Y justamente en esa época, en los años 60, 70, que la Guyana trata de abrazar el comunismo, Estados Unidos en este problema limítrofe entre Guyana y Venezuela apoyó a Venezuela Claro. en este tema del Esequibo, porque claro, Venezuela era un aliado en aquel momento de Estados Unidos que le vendía petróleo y Guyana estaba yendo al camino del comunismo con Cuba, como tú bien has citado, que Sí, al Fidel igual que empezó. Fidel coqueteaba con ellos, claro. Claro, y después, bueno, cuando se intercambiaron los papeles, ahora Estados Unidos apoya a Guyana en tener el territorio del Esequibo bajo su soberanía y explotando los recursos como el petróleo y el gas, sobre todo las transnacionales norteamericanas, inclusive hasta holandesas. Ellos están haciendo negocios y ahora sí protegen la soberanía de Guyana en el territorio de Esequibo y no Venezuela. Ahora se intercambiaron los papeles para que veas cómo los intereses de cada nación juegan en estos temas territoriales, ¿no? Sí, es que Emilio, el problema es que buena parte de las naciones tienen claro cuáles son sus intereses y nosotros parecemos estar siempre a favor de los intereses de otros, siempre, pero nunca de los nuestros. Aquí nos entusiasmamos, algunos con los anglosajones, otros con los rusos, otros con los chinos, pero ¿cuándo nos vamos a entusiasmar con nosotros mismos? A lo mejor ya es Exactamente. hora, ¿no? No, inclusive hasta los chavistas sí dicen mucha laraca y mucho del Esequibo es nuestro y el sol nace por el Esequibo y otras cosas que a ellos les encanta decir, ¿no? Pero a la hora del té, ellos están ahí tratando de buscar como aliado a la Guyana con esto del CARICOM, ¿no? De los votos en, en las Naciones Unidas, etcétera. Pero bueno, al final sí es casi una enemistad entre Guyana y Venezuela. Y eso se ve hoy en día, ¿no? Que muchos venezolanos tratando de huir de esta barbarie socialista y de estas ruinas socialistas, muchos van a Guyana y son tratados muy mal, ¿no? Hay casos de mujeres que se están prostituyendo en la Guyana y son asesinadas y casos muy tristes, ¿no? Que esperemos que en el futuro pues cambie la cosa, porque acordémonos que cuando Venezuela estuvo en su mejor momento en el siglo XX, los mismos nativos indígenas de la Guyana hicieron una rebelión pidiendo ayuda del gobierno venezolano de que ellos eran venezolanos y que reconquistaran el territorio. Incluso hasta Carlos Andrés le dijo al gobierno de Guyana de que él podía invertir en infraestructuras con represas y otras cosas mientras haya una soberanía compartida entre todos los países. Pero bueno, eso con los gobiernos sucesivos se perdió y bueno, con el chavismo está casi que abandonado este tema del Esequibo. Sí, porque además ese pacto venía de la época española, el pacto con los pueblos indígenas, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, por desgracia estamos totalmente perdidos. En fin, por lo menos, Emilio, esperamos haber arrojado algo de luz en toda esta oscuridad que afecta a nuestros países. Y como siempre, un placer hablar contigo de estos temas hispanos nuestros. Siempre recomendamos que sigan el canal Venezuela Provincial a través de Instagram, perdón, a través de Facebook, a través de YouTube, que Emilio está muy activo, algunas veces peleándose con el mundo, ya sea por la leyenda negra o por la leyenda rosa, o en fin, todo tipo de personajes que uno se encuentra por ahí, pero también de gente muy buena que nos aporta mucho, oye, que muchas veces nos quedamos sobre lo malo, ¿no? Sí, exacto, y que nos felicitan por nuestro trabajo y hay que agradecerles. Y si no, camino de Guanajuato, como decía Lázaro Papajito Candal, ¿no? Y bueno, también recomendarle a los seguidores de Venezuela Provincial seguir la página de Antonio Moreno Ruiz, que está en Facebook como
página de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano, y bueno, suscribirse a su cuenta de YouTube, y Antonio Moreno Ruiz, y al de Venezuela Provincial también, darle me gusta y compartir este vídeo y seguirnos en nuestra cuenta Venezuela Provincial. Aprovechamos también para mandarle un saludo a nuestros Patreon, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez y Alberto Gil. Martínez, por supuesto. Así es, bueno, aquellos que quieran ser mecenas de nuestros proyectos de investigación histórica pueden hacerlo a través del Patreon de Antonio Moreno Ruiz y de Venezuela Provincial, y conseguirán los enlaces a nuestras páginas de Patreon en la descripción de este vídeo. Correcto. Pues como siempre, Emilio, estamos en la onda hispánica y volvemos la semana que viene con más. Te mando un abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa Corte de Madrid. Antonio, hasta la próxima. Chao, chao.